El día de hoy vamos a continuar con un tema, vamos a llamarlo muy avanzado, debido a que muy pocos llegan a conocer este tipo de prácticas e inclusive podríamos llamar o podríamos decir que mucha gente que participa en grupos religiosos y que son liderados precisamente por aquellos que son fundadores de este tipo de grupos, desconocen que sus líderes, así sean pastores, sean ancianos, sean sacerdotes, sean imanes, tienen una formación que está relacionada completamente con el mundo paralelo relacionado con el aspecto espiritual. A veces la gente está acostumbrada a solicitar ayuda a un líder religioso cuando solicita que su intervención le permita desprender ciertas emanaciones. Algunos lo llaman liberación, algunos otros lo llaman exorcismo, que puede ser aplicado para una persona como para un recinto. Y entonces, generalmente los feligreses, por llamarlo de una forma, los adeptos, solamente observan que sus líderes religiosos utilizan ciertos elementos, ciertos nombres, les asignan ciertos días y horarios para poder realizar estos rituales, porque son rituales, son ceremonias, pero desconocen en dónde fue que ellos se formaron. Una persona que se involucra en el mundo espiritual necesariamente tiene que formarse en el estudio de la demonología, en el estudio también de textos que revelan una serie de procedimientos que van a ayudar a que el desprendimiento de emanaciones negativas pueda realmente tener esa eficacia esperada. Y parte de estas enseñanzas precisamente surgen de textos antiguos como el Sefer Amarot o el Libro de los Espejos, que es un libro cabalístico que muy pocos llegan a escuchar, sí tienen idea, quizá los rabinos, quizá los maestros de Kabbalah, han citado precisamente a este texto, pero como mencionamos en la clase número uno, se ha ido censurando desde el siglo IV antes de la era común, desde el siglo XVI, por Rabí Isaac Luria, por todo aquello que comentamos anteriormente. Entonces, generalmente las personas observan el resultado, pero no conocen el proceso. ¿Por qué razón? Porque no todas las personas buscan o pretenden realmente ayudar a las personas dirigiéndolas espiritualmente. También es importante que nosotros sepamos algo. Estas prácticas han existido desde hace miles de años. Carecen completamente de superstición, aunque muchas veces hay un aspecto que conoce estos secretos que prefiere mantenerlo con esa etiqueta. Generalmente las personas que tienen un gran poder en diferentes áreas, pueden ser políticos, pueden ser militares, pueden ser de cualquier índole, reyes, reinas, no discuten sobre si esto es o no es superstición. No les interesa discutir sobre algo que ellos practican, porque al final del día el resultado lo están manteniendo y no tienen en absoluto a quién demostrar. La gente opinará y dirá, eso es supersticioso, eso no es real, pero volvemos a mencionar, cuando la persona tiene los resultados, no se detiene ni repara a poner atención a aquel que comenta muchas veces con simpleza o con desconocimiento acerca de estos temas. Cuando hablamos sobre el tema del uso de los espejos, nosotros podríamos recordar una de las prácticas que realiza Josué, sacerdote, ahí lo encontramos en el Tanaj, que generalmente para poder conocer los acontecimientos que iban a favorecerle, describe el Sefer Ayashar, el libro de los rectos, pero también el Tanaj, la Biblia, que él observaba una copa y al observar el reflejo, él sabía qué decisiones eran las que tenía que tomar en favor del pueblo de Israel. También en la Torá se describe que las mujeres
generalmente se encontraban a la entrada del templo de Jerusalén acompañadas de grandes espejos. Pero, ¿por qué razón? ¿Solamente era por vanidad? ¿Era únicamente que deseaban estar listas para encontrar a un alma gemela? No es así. Hay un porqué. Bien, también es necesario que nosotros recordemos que a lo largo de muchas otras culturas también se menciona muchísimo este elemento. Recordemos que uno de los casos más conocidos es el de la reina Isabel, que solicitó un espejo de obsidiana elaborado por los mismos aztecas. Si nosotros tuviéramos que hablar un poco de la historia o de la cultura que se vivió en Occidente previo a la conquista, recordemos que mucha gente se ha burlado en la historia mencionando que los aztecas fueron vistos como torpes o como tontos porque cambiaron espejos por oro. Ellos entregaron oro y recibieron a cambio espejos. ¿Pero por qué hicieron esto? ¿Realmente fue por ignorancia? No, porque ellos sabían muy bien que estaban adquiriendo herramientas que les iba a permitir el tener la posibilidad de aperturar lo que se define como portales. La Kabbalah inclusive define o tiene implícito en su misma terminología del Ekabel lo paralelo, es Kabbalah, el estudio del mundo paralelo que se refleja precisamente a través de estos elementos. Por ejemplo, nosotros podríamos citar algunos principios que describe el Sefer Amarot para que se tenga cuidado sobre el uso de los espejos. Por ejemplo, menciona que una persona que tenga algún familiar enfermo o enferma debe evitar a todo lugar a que se tenga presente un espejo frente a la persona. ¿Por qué razón? Porque hay un universo del que hemos hablado anteriormente, que es el universo de Yetzirah. Todas las emanaciones de energía negativa comienzan a ser absorbidas cruzando hacia ese puente. Por eso, las personas muchas veces, en lugar de mejorar, empeoran. O son personas que muchas veces tienen ya una serie de manifestaciones, de dolencias en diferentes partes de su cuerpo. No pueden dormir. Pero es porque, como describe el Sefer Amarot, la persona está siendo um, retenida espiritualmente en esos universos. Esa es una de las razones por las que nosotros entendemos que cuando se realiza el baño ritual conocido como mikve en el judaísmo, generalmente la persona se sumerge en el agua, pero se olvida que realmente es el reflejo del agua lo que generalmente ayuda a contener las emanaciones negativas. Cuando nosotros entramos a una mikve, nos sumergimos completamente. ¿Y qué describe el Shulchan Aruch? Explica también el Talmud que cuando nos sumergimos bajo el agua, toda la emanación negativa queda ahí encapsulada y al salir nuevamente salimos renovados. El agua es precisamente un reflejo comparado con los espejos. Y esa es la razón por la que queda contenida la emanación negativa y la persona se siente nuevamente más vivificada. También recordemos nosotros que no es casualidad ni era un lujo antes el que en los castillos, en los palacios, en lugares donde generalmente habita gente muy poderosa, que se encuentre rodeado de espejos. Esto sirve a un propósito. Ese propósito es que en esos lugares siempre se encuentren emanando una serie de cruces de emanaciones espirituales hacia esos lugares. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta todo esto, podemos percibir que hay muchos secretos que comienza a revelar precisamente la Kabbalah a través del estudio del Sefer Amarot o el libro de los espejos. Bien, bueno, pues vamos a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a esta segunda clase sobre las prácticas para crear estos portales donde van a cruzar emanaciones espirituales, Baruch Hashem, que sean de luz, Shalom, Eterno no permita emanaciones contrarias a la luz.